voy a comenzar una serie que he titulado Conociendo al Espíritu Santo. Sí, y no voy a terminar hoy, por eso es una serie. No sé cuántas partes va a tener, tal vez 3, 4 partes, pero quiero que tú no te desconectes de ninguna de estas enseñanzas en las próximas semanas. Dios ha estado hablando muy fuerte a mi vida sobre la importancia del Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio de nosotros que somos la iglesia, en tu vida, en mi vida. Creo que mucha esterilidad la que hay en la iglesia, falta de crecimiento, de fruto en la vida de las personas, es falta de intimidad y de reconocer quién es el Espíritu Santo. Y creo que Dios se ha volcado hacia nosotros para enseñarnos. No podemos practicar algo que primero no aprendemos. Para ser libres hay que creer y practicar. Recuerda, esa es la ley de la libertad. Y para eso, pues primero el Señor tiene que darnos su palabra, revelarnos su palabra, para que nosotros podamos caminar en esa verdad que nos hará libres. Una de las primeras cosas que quiero decirte esta noche es que tal vez hemos perdido a Jesús. Y te voy a explicar más adelante con un texto bíblico que voy a leerte. Ese es el tema o el título de esta primera parte de Conociendo al Espíritu Santo. Tal vez hemos perdido a Jesús. Y dice Mateo 24, versículo 12, lo siguiente: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se va a enfriar. O el amor de muchos se enfriará. Y yo quiero que tú reflexiones esta noche conmigo un poco y mires alrededor de ti. Si el pecado no abunda por todas partes. Hoy en día la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Ya no existen límites para practicar el pecado, para pasar los límites de Dios. Y lastimosamente aún dentro de la iglesia, nosotros que somos la iglesia, hemos perdido como ese respeto y ese sentido de la santidad y de mantener una vida íntegra delante de Dios. Hoy en día los creyentes o algunos cristianos carnales que en el centro de su vida no está el Señor, sino está su yo, viven practicando pecados deliberadamente, son hijos de Dios, conocen al Señor, se congregan en una iglesia, pero sus vidas no dan fruto de lo que realmente ellos dicen haber creído. El pecado está por todas partes y eso ha hecho que el amor de muchos se enfríe. Cuando hablo del amor, hablo no solamente del amor al prójimo, sino que hablo también del amor hacia Dios. Y en un pasaje bien interesante en la palabra, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, quiero que lo busques conmigo. El mismo Dios, Apocalipsis 2:1, le habla a la iglesia de Éfeso y le da el siguiente mensaje con respecto al amor o a la forma que la iglesia había tomado, y Dios viene a reprenderla. Primero le dice todas las virtudes, pero luego la reprende, y miremos por qué. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, escribe esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Versículo 2, dice la palabra: yo sé todo lo que tú haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Versículo 4. Pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Entonces mira la característica que tenía la iglesia de Éfeso. Trabajaban duro. Activismo. Trabajaban, hacían muchas cosas, tenían paciencia, tenían perseverancia,
confrontaban a la gente maldadosa o a los malvados, a los falsos apóstoles. Era una iglesia activa aparentemente, una iglesia que estaba haciendo y haciendo, pero que había perdido algo que es sumamente importante para Dios: el amor por Él y por los hermanos. Y yo quiero que esta noche tú recapacites un poco. Si de pronto no hemos visto que nosotros como iglesia nos hemos convertido en este tipo de personas, estamos haciendo muchas cosas y Dios ve eso. Dios está viendo que nosotros estamos esforzándonos para salir adelante con muchos programas, con muchos proyectos, con muchas ideas. Estamos trabajando arduamente en la obra de Dios, pero tal vez nos hemos olvidado del Dios de la obra. Tal vez hemos quitado del primer lugar de nuestro corazón el amor por Dios y por las personas, y nos hemos enfocado mucho más en los proyectos. El Señor reprende a la iglesia de Éfeso y le dice: no es lo correcto. Es más, les dice: has caído. Mira hasta dónde has caído. Esto nos hace tropezar como iglesia, como personas, como hijos de Dios. Nos hace tropezar el perder el amor por Dios y volcarnos a hacer mucho, a trabajar fuerte, pero olvidando lo que es más importante, y es nuestro primer amor, que es nuestro Señor. Y tal vez hoy nos podemos hacer la pregunta: ¿somos nosotros de estas personas que hemos perdido a Dios? ¿Hemos perdido a Jesús? ¿Lo hemos sacado de nuestra vida? ¿Realmente tenemos nosotros una relación con Él? ¿Pasamos tiempo con el Señor? ¿Hablamos con Él? ¿Escuchamos su voz? ¿O somos personas que hacemos bastante? Y quiero que vayamos un momentico a Lucas capítulo 2, versículo 41, que veamos una historia súper interesante. Dice así la palabra: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Lucas 2:41. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Versículo 44. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar y le preguntaron: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Dijo su madre: tu padre y yo te hemos estado buscando desesperadamente por todas partes. ¿Por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿Por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Entonces mira esta historia interesante. María y José, ellos sabían que tenían que tener cuidado de Jesús, el Hijo de Dios. Había sido engendrado de forma sobrenatural. Sabían que Jesús, ¿verdad?, era el escogido de Dios para traer libertad. Era el ungido, era el Mesías, era el Cristo. Y ellos tuvieron la responsabilidad de parte de Dios de levantarlo y de criarlo. Pero ellos se fueron un día, dice la palabra, a una fiesta o a un festival de la Pascua. Y estaban tan enfocados en ese festival que perdieron a Jesús. Yo no sé si usted alguna vez se le ha perdido un hijo, estando en un lugar de mucha gente, pero el desespero que se siente de no encontrarlo, pues yo quiero decirte que Jesús estuvo perdido 3 días. Y María y José no se dieron cuenta, sino hasta cuando ya estaban regresando a Nazaret. María y José perdieron al Hijo de Dios. Y dice la palabra, ¿verdad?,
que ellos creyeron que estaba con él, con ellos, por eso no lo buscaron. Pero Jesús no estaba allí. Y cuando yo leo este pasaje me puedo sacar la siguiente aplicación. Ellos estaban enfocados en practicar una tradición. Estaban en un festival. Estaban haciendo lo que habían aprendido de sus antepasados en una fiesta, en su tradición, en su cultura. Y por estar en eso, perdieron a Jesús. Mientras Jesús estaba en la casa del Padre, ellos estaban en sus fiestas y sus tradiciones. Y la pregunta que yo me hago en esta noche es la siguiente. ¿Cuántos de nosotros, por ir detrás de tradiciones, por ir detrás de rituales, de iglesias, de denominaciones, de formas aprendidas, nos hemos olvidado que lo más importante es que Jesús esté con nosotros? Pero Jesús no está en esas tradiciones. El Señor no está en esa religión. El Señor no está en esas festividades. El Señor está en la casa del Padre. ¿Cuál es nuestro enfoque diario? ¿Cuál es nuestro enfoque de vida? ¿Estamos tras cumplir ritualismos? ¿Estamos cumpliendo la tradición de venir el domingo al culto? ¿Estamos simplemente haciendo cosas porque así las aprendimos? ¿O estamos enfocados en no perder a Jesús? ¿Estamos nosotros enfocados en que Él esté realmente con nosotros? ¿Sabes qué? Yo creo que hay gente que cree que Jesús está con ellos, pero hace rato que lo perdieron. Hay gente que cree que por estar en un festival Jesús está allí, pero Él no está con ellos. Y tú puedes pensar, bueno, pastor, pero la Biblia dice que Dios siempre está con nosotros. La Biblia dice que Él no nos abandonará. Sí, es verdad, el Espíritu Santo está sobre ti si eres un hijo de Dios, pero nosotros lo hemos perdido. Nosotros lo hemos abandonado. Nos hemos alejado de la búsqueda de Dios. Nos hemos alejado nuestro corazón de Jesús y estamos enfocados en tantas otras cosas que tienen menor valor que nuestra relación con Dios. ¿Cuántas cosas están primero que Dios en tu vida hoy? ¿A qué le dedicas el tiempo? ¿A qué le dedicas tu esfuerzo, tu dinero? Si María y José fueron capaces de perder a Jesús, tú y yo también podemos perder el norte de la vida cristiana, que es tener a Jesús con nosotros, asegurarnos que Él esté con nosotros, que su presencia manifiesta esté en nuestra vida, asegurarnos que Dios nos acompaña, que su presencia no nos deja, que su presencia nos habla y nos guía, y no simplemente vivir pensando que Dios está cuando no está, cuando no está la voz, cuando ya no está la guía del Espíritu, cuando ya no está la voz del Espíritu Santo, porque la hemos apagado con tanto pecado, hemos apagado, hemos entristecido la voz del Espíritu Santo con tantas acciones en contra del mismo Espíritu de Dios. No estamos interesados en lo que Dios tiene que decir, no estamos interesados en lo que Dios tiene que hablarnos. Su palabra dice que Él nos guía, pero yo puedo vivir sin que Dios sea el centro de mi vida. Yo puedo ser el centro de mi vida y dejar a Dios en segundo lugar. Y perder a Jesús, perder su instrucción, perder su guía. Él está ahí y siempre va a intentar tomar el primer lugar de nuestro corazón. Él lo va a intentar, va con cuerdas de amor tratar de acercarnos, pero tal vez muchas personas han perdido a Jesús. Tal vez hemos estado tan ocupados en tantas cosas que hemos perdido a Jesús. Y fíjate que las múltiples ocupaciones nos pueden hacer desenfocarnos de lo que es realmente lo más importante, estar en la presencia de Dios. Y quiero ponerte el ejemplo de Marta y María. Eso lo vamos a conseguir en Lucas, capítulo 10, versículo 38, pero ¿sabes qué creo yo? Que tenemos un problema hoy en día en la iglesia, y es que tenemos a mucha gente de Dios sin Dios. Tenemos a muchos hijos de Dios que caminan sin Dios, que por alguna u otra razón lo han perdido en el camino. Y el peor error del cristianismo es querer ser como Dios sin la ayuda de Dios. Y creo que tenemos hoy en día un montón de gente que
que por la abundancia del pecado su amor se ha enfriado y ya realmente no es tan importante tener una relación con Dios, sino que lo importante hoy en día es cumplir con la tradición, ¿no? Ya el Espíritu Santo ya no nos guía, ya no nos apasiona pasar tiempo con Él, ya no hay tiempos de oración, no hay tiempos para la lectura de la Biblia. Y el domingo voy a la iglesia un ratito, pero estoy ocupado. Tengo muchas cosas por hacer. Y creo que, como lo digo, lo voy a repetir, creo que tenemos a mucha gente de Dios sin Dios. Y eso debe cambiar. En esta iglesia eso está cambiando. Porque una de las cosas que nosotros estamos creyendo en este tiempo es que vamos a tener a gente de Dios llenas de Dios. Vamos a tener hijos de Dios guiados por Dios. Hijos de Dios que le den la prioridad a su Señor y que lo quieran conocer en la intimidad. Y mira lo que le pasó a Marta. Lucas 10:38 dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. María quería estar con Jesús. María se dio cuenta que lo más importante era estar con Jesús, pasar tiempo con Jesús. No quería perdérselo. Tenía un gran privilegio, María y Marta. Jesús estaba en su casa. Había entrado en pacto con ellos. Estaba ahí, el Maestro, el Dios Todopoderoso, el hombre de Dios ungido. Y María dijo: yo no voy a dejar pasar esta oportunidad. Yo voy a sentarme a escuchar a Jesús. Pero ¿qué hizo su hermana? Su hermana estaba distraída, como María y José, distraída en fiestas, distraída en tradiciones, distraída en ritualismos, distraída en religiosidad, distraída en activismo. Dice acá, Marta estaba distraída con los preparativos de la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te es injusto que mi hermana está aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Una petición aparentemente correcta, ¿no? Estoy trabajando solo, estoy afanado. Tanta actividad y yo solo. Y el Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Y hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Diga, escríbame en el chat ahí. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Esto lo dijo Jesús. Una sola cosa por las cuales vale la pena preocuparse. Y María la ha descubierto. Diga conmigo o escribe en el chat: debo descubrir lo más importante. Hay una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse, y María la ha descubierto. Y dijo: y nadie se la quitará. María descubrió que lo más importante es estar con Dios, estar con Jesús. Jesucristo le estaba diciendo a Marta: es importante que sirvas, está bien que estés en los quehaceres, pero cuando el Maestro entra en tu casa, lo más importante es estar con Él. Creo que esta es una enseñanza tan poderosa que se nos ha olvidado a muchos creyentes. Y esta enseñanza del Espíritu Santo es para los creyentes, es para cristianos que han perdido su primer amor, para cristianos que se han desenfocado y han perdido a Jesús. Caminan como si Él no existiera, toman decisiones como si Dios no estuviera con ellos, viven una vida como si el Señor no fuera importante. Están tan ocupados en sus tradiciones, en su vida, en sus decisiones, y tienen a Jesús allá a un lado. Y Jesús viene y confronta a Marta y le dice: mujer, hay una cosa, una sola cosa que es lo más importante, y es estar conmigo. Jesús también le estaba diciendo: para mí también hay una sola cosa importante, es estar con ustedes.
Tú sabes que Dios quiere estar contigo, que Dios quiere estar con la iglesia, que Dios quiere estar con sus hijos. Tú te imaginas a Jesús entrando en casa de María y Marta y él quería estar con María y quería estar con Marta, pero Marta estaba lejos. Por eso cuando Marta viene a Jesús y le dice, maestro, pero reprende a mi hermana, dice, nadie le va a quitar su parte, porque ella descubrió algo que tú necesitas descubrir. Estás preocupada y estás afanada haciendo cosas que yo no te he pedido que hagas. Te agradezco que las hagas, pero no te pedí que las hagas. Lo más importante es que tú aprendas a estar conmigo. Y sabes que este es el tiempo donde tú y yo necesitamos aprender que lo más importante es estar con Jesús, sentarte con Él, escuchar sus instrucciones, hablar con Él, sentarte a sus pies. ¿Desde cuándo nos tienes un tiempo de estar con Jesús? ¿Desde cuándo no te sientas como María y escoges la mejor parte? ¿Desde cuándo no te das cuenta y que tu vida es un desespero y es un estrés porque te hace falta sentarte a los pies de Jesús? Dios nunca nos ha pedido que andemos como locos haciendo cosas. Hay cosas que Dios nunca nos mandó a hacer. Hay cosas que Dios no te mandó a hacer. Tú las estás haciendo porque son tus metas personales. Son cosas que tú mismo te pusiste como meta, pero que Dios no te pide que hagas. Yo a veces he escuchado gente decir, en este año tenemos que llegar a ser 10,000. Pero Dios no pone esas metas. Dios dice en su palabra, predica la palabra, discipula a las personas, sé lleno de mi espíritu, haz lo que tienes que hacer, yo doy el crecimiento, tú haces lo que tienes que hacer. ¿Cuántas metas tienes en tu vida? ¿Cuántas cosas tienes allá al frente por las que te afanas y te preocupas? Y Dios nunca te dijo que lo hicieras. Queremos impresionar a Dios. Tal vez Marta quería impresionar a Jesús con su cena. Quería darle la mejor cena. Estaba afanada. Quería descrestar al maestro, pero a Dios no lo descresta nada lo que tú y yo hagamos. A Dios le interesa que estemos con Él. A Dios le interesa que pasemos tiempo con Él. Eso sí le derrite el corazón. Entonces, te hago una pregunta esta noche. ¿Qué tanto tienes tú de Dios? ¿Qué tanto tienes tú de Dios? Porque Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Es decir, ¿qué tanto tienes tú de Dios? ¿Cuánto tiene Dios de ti? Dice la palabra, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es decir, el primer paso de acercarme lo hago yo. Y si dice que nos acerquemos a Dios, es porque muchos están lejos. ¿Tú quieres tener más de Dios? ¿Realmente quieres tener tú más de Dios? ¿Realmente quieres tú ser una persona llena de Dios? Que Él vaya contigo, que Él supla tus necesidades. Yo hoy le oraba al Señor y decía, Padre, yo quiero que tú cada día te conviertas más y más en mi fuente, en la fuente de todo lo que necesito, la fuente de todo lo que soy. Le decía, tú eres la fuente de mi identidad, tú eres la fuente de mi salud emocional, tú eres la fuente de mis pensamientos, tú eres la fuente de mi gozo, eres la fuente de mi paz, eres la fuente de mi economía, eres la fuente de la unción que está sobre mí, eres la fuente de todo lo que necesito. Pero si yo quiero que el Señor sea mi fuente, yo tengo que tratar de voltear mi mirada a lo que realmente es importante. Es importante que Dios tenga de mí, que yo pueda venir al Señor y darle a Dios lo que Él espera que yo le dé, que yo me rinda al Señor. Dios está buscando gente rendida. Dios está buscando gente quebrantada. Dios está buscando gente que lo anhele. Dios está buscando gente que tenga pasión por pasar tiempo con el Señor. Yo quiero que tú y yo veamos un momento cómo era de importante para hombres de Dios y para el pueblo de Israel que la presencia de Dios estuviera con ellos.
Dice Éxodo capítulo 33, versículo 13 al 15. Para el pueblo de Israel por en este caso Moisés, era algo sumamente importante que la presencia de Dios los acompañara. Moisés dijo lo siguiente en Éxodo 33, 13 al 15, dice: ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira la diferencia. Marta estaba afanada y turbada porque no estaba en la presencia de Dios. No estuvo ahí a los pies de Cristo. Pero la Biblia nos dice acá que la presencia de Dios trae descanso. Aunque la Biblia no me lo dice, yo sé que María tenía paz y descanso sentada a los pies de Jesús. Mientras Marta estaba afanada y turbada, aquí Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero me parte la cabeza la respuesta de Moisés. Eso es la determinación de un hombre que conoce la importancia de que Dios esté con él. Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es decir, Moisés dijo: prefiero quedarme aquí contigo que irme allá sin ti. Mire lo importante que era para Moisés que Dios lo acompañara, porque Moisés sabía que sin esa presencia no lo iba a lograr. Moisés sabía que si Dios no estaba, era muy difícil cumplir con el propósito de su vida. También vemos, cuando estudiamos el Nuevo Testamento, vemos la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo a lo largo de toda la historia de la iglesia primitiva. Creo que nosotros no le hemos dado la importancia al Espíritu Santo que merece, pero leemos en el libro de los Hechos una y otra vez cómo la presencia de Dios manifiesta. El Espíritu Santo se manifestaba cuando ellos oraban, cuando ellos cantaban, las prisiones eran abiertas y las cadenas eran rotas. Nosotros vemos el poder del Espíritu Santo llenando las personas. Ellos oraban para que las personas fueran llenas del Espíritu Santo. Habían manifestaciones sobrenaturales, habían milagros sorprendentes. Las personas hablaban en otro idioma angelical, los demonios salían huyendo. Y algo que Jesucristo les dijo a estos primeros discípulos de Hechos, les dijo: no se muevan del aposento alto, porque lo más importante es que ustedes reciban la llenura y el poder del Espíritu Santo. Para Dios es importante que todos sus hijos seamos portadores de su presencia. Dios sabe que sin esa unción, sin esa presencia, sin ese Espíritu, somos estériles. Fíjese que también me llama tanto la atención que aún en la iglesia primitiva, el servir, para tú poder servir, era un requisito ser lleno del Espíritu Santo. Cuando fueron a escoger algunas personas para servir las mesas, porque los apóstoles estaban tan ocupados como Marta, y ellos dijeron: no podemos descuidar la palabra y la oración, no podemos descuidar nuestra relación con Dios por el servicio. Entonces escogieron entre ellos a hombres de testimonio llenos del Espíritu Santo, hombres que la manifestación del poder de Dios estuviera sobre ellos, hombres llenos, hombres ungidos, hombres de Dios, que tienen a Dios, que caminan con Dios, que siguen a Dios, que obedecen a Dios, que aman a Dios, que pasan tiempo con Dios, que intiman con Dios. No eran simplemente hijos de Dios sin Dios, eran hombres llenos.
Toda la Biblia nos muestra la importancia del Espíritu Santo, desde la creación, el Espíritu Santo moviéndose en Génesis 1:1, y aún fue el Espíritu Santo el que engendró a Jesús en el vientre de María. Lo primero que dijo Juan el Bautista sobre Jesús fue que él vendría a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego. El primer mensaje de Jesús, escuche esto, el primer mensaje que dio nuestro Señor Jesús en la sinagoga, en Lucas capítulo 4, versículo 18, ese primer sermón de nuestro Señor, el título fue El Espíritu Santo. Dice la palabra que él comenzó, abrió el rollo y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, traer libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Para Jesús, si nosotros somos discípulos de Jesús, debemos aprender de Él. Y para Jesús, lo más importante era el Espíritu Santo. Mire esto, porque Jesús caminó en esta tierra como un hombre. Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y Jesús no ministró como Dios. Jesús ministró como un hombre lleno del Espíritu Santo. Él ministró como profeta lleno del Espíritu Santo. Y antes de comenzar su ministerio, antes de comenzar su llamado, él sabía que el fundamento de la victoria estaba en ser portador de la presencia de Dios. Él como hombre también necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Cuando fue al bautismo, descendió como paloma y dice que el Espíritu Santo se posó sobre él. Pero luego lo vemos lleno del poder del Espíritu Santo al salir del desierto. Y es que es tan importante que tú y yo entendamos esta noche que tanto para el Antiguo Testamento, los hombres de Dios del Antiguo Pacto, el pueblo de Israel y la iglesia primitiva, era algo indispensable y sumamente importante ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento fue que se perdió la importancia de Dios en la vida del creyente? ¿Cuándo fue que nosotros nos perdimos del camino? Y lo más importante ahora es tener títulos, tener teología, tener prestigio, tener poder, tener cosas, hacer cosas, seguir tradiciones, seguir ritualismo. ¿Cuándo fue que nos perdimos del camino? Que lo más importante era nuestra relación con Dios, no perder a Jesús, no perderlo de nuestra vida. ¿Cuándo fue que lo más importante se convirtió en ser famosos, en salir en redes sociales, en llenar locales? ¿Cuándo fue que eso se convirtió en lo más importante? No lo sé, pero tal vez muchas personas han perdido el enfoque, han perdido el norte, porque la Biblia a mí me enseña que lo más importante, tanto para Dios como para los hijos de Dios y la iglesia primitiva, debe ser portadores de la presencia manifiesta del Espíritu de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 17 dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, si les pusieran la vacuna de Pfizer o cualquier otra, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, todo esto que habla la Biblia acá son manifestaciones del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. El poder manifiesto de Dios. Por todas partes en la Biblia tú vas a ver prodigios, milagros, libertad, expulsión de demonios, sanidad. Vas a ver a una iglesia llena de poder. Vas a ver a hijos de Dios llenos de la presencia de Dios, guiados por el Espíritu Santo.
Estos hombres de Dios nos muestran que es importante tener a Dios en nuestra vida. Y yo vuelvo y hago la pregunta esta noche porque quiero que quede en tu mente bien grabada y bien tatuada allí. ¿Qué pasó con esta generación? ¿Qué pasó con este tipo de creyentes hoy? Esos creyentes que creen que es importante ser portadores de la presencia de Dios. ¿Qué pasó con los creyentes que creen que los señales les seguirían? ¿Qué pasó con estos creyentes llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Qué pasó? Pues hay algunos que afirman que eso solamente era en la iglesia primitiva. Falso, terriblemente falso, terriblemente desviado de toda realidad y verdad bíblica. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y en esta dispensación que tú y yo vivimos, la persona más importante de esta dispensación es el Espíritu Santo, que está ahora mismo activo en la iglesia. Ahora, el problema que tenemos con el Espíritu Santo, y yo quiero explicarte un poquito eso, es que la teología moderna nos dijo y nos enseñó que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y aunque sabemos que esto es cierto, eso causa un efecto en nuestra mente porque nadie le presta atención a los terceros lugares. Con que tú y yo digamos que Él es la tercera persona de la Trinidad, no es importante. Entonces nos enfocamos en Dios Padre, en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte esta noche con total responsabilidad esto que te voy a decir. La mayoría de los creyentes desconocen quién es el Espíritu Santo. La mayoría de las personas desconocen cómo opera el Espíritu Santo. Desconocen que Él es una persona. Desconocen que tiene ciertas características. Y desconocen que el que está hoy en día en la tierra haciendo la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. El que está activo hoy sobre la iglesia es el Espíritu Santo. Jesucristo fue al trono y el que está ahorita en la tierra sobre la iglesia, llenándola de poder, es el Espíritu de Dios. Pero ni siquiera sabemos cómo relacionarnos con el Espíritu Santo, porque todavía tenemos en la mente al Dios del antiguo pacto. Pero durante toda la historia de la humanidad, Dios ha trabajado en diferentes dispensaciones, formas como ha trabajado con el pueblo. Y en esta dispensación era necesario que Jesús partiera. Él mismo lo dijo. Es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador que va a estar con ustedes. Y ese consolador está hoy con nosotros, está en ti, está en mí, pero tal vez lo hemos perdido porque no somos conscientes que Él está en nosotros y con nosotros. ¿Cómo podremos vivir llenos del Espíritu si no conocemos quién es el Espíritu Santo? Si no le damos la importancia que tenemos que darle al Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo en Juan 14:12, mire, este texto es poderoso. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que ésta harán, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, eso haré, porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Hasta cuándo va a estar el consolador? Para siempre. Entonces esos que dicen que eso fue allá en la iglesia primitiva, no sé dónde meten este texto, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre, y su manifestación y su poder y todo lo que Él trae está con nosotros para siempre. Y dice de luego, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros lo conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Haríamos mayores cosas, dijo Jesús. Y yo creo lo que Jesús dice. Yo creo que si Él dijo que haríamos mayores cosas, es posible que tú y yo podamos lograrlo. Ahora, llenos del Espíritu Santo. Porque Jesucristo dice que haremos mayores cosas, pero luego nos dice, vendrá un consolador. Es decir, que quien nos capacita para hacer lo que Jesús hizo y mayores cosas es el consolador que el mundo no puede ver ni puede recibir, pero que tú y yo podemos ver y podemos recibir porque está en nosotros y está sobre nosotros. Entonces, si queremos hacer las cosas que Jesús hizo, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y hay algo interesantísimo que dice acá, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tú y yo nunca deberíamos sentirnos solos, porque es en la soledad donde el Espíritu Santo se te puede revelar. Él es una persona. Hay momentos donde yo me he sentido solo y le he dicho, Señor, yo quiero conocerte y aprovechar esta soledad para saber quién eres tú. A veces estamos tan rodeados de tantas cosas, tantas ocupaciones, pero es en el momento de la soledad y la intimidad que tú tienes la oportunidad de conocer a este Espíritu Santo que te acompaña, que te consuela, que te ayuda, que te levanta, que te capacita con poder para alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Tú y yo debemos entender a través de esta serie esta noche que sin el Espíritu Santo, sin darle la importancia al Espíritu Santo que merece, será imposible poder dar fruto, poder alcanzar los sueños de Dios, cumplir el propósito de tu vida, estar lleno, satisfecho, pleno, ser transformado. Es imposible si tú y yo no entendemos que necesitamos estar con el Espíritu Santo y ser llenos de su Espíritu. Ahora, para ir cerrando esta noche, ya van a ser las 8. Si es que tuvimos algunos inconvenientes con el internet, pero no quiero irme sin decirte esto, porque no es lo mismo que Dios está en ti, ¿verdad? A ser portador de su poder y su unción. No es lo mismo que cuando naciste de nuevo, por el Espíritu Santo, tu espíritu fue recreado a imagen de Dios y el Espíritu Santo está en ti. Eso es diferente a estar lleno, rebosante del Espíritu de Dios. Y yo te lo quiero demostrar con unos textos bíblicos, porque el hecho de que tú seas cristiano y que tengas de pronto algún don espiritual, no quiere decir que tú estés lleno de Dios. Tú puedes ser un cristiano lleno del Espíritu Santo, sellado con el Espíritu Santo, pero que no estás lleno de Dios. Estás lleno de mundo, estás lleno de películas, de música, de pecado, estás lleno de otras cosas, pero no de Dios. Entonces, el Espíritu Santo vive en ti, el fruto del Espíritu Santo está en ti, Dios vive en ti, pero no se manifiesta en tu vida. La manifestación del Espíritu Santo es consecuencia de ser lleno del Espíritu. Cuando yo me lleno de Dios, busco de Dios, paso tiempo con Dios, Dios tiene de mí lo que yo voy a recibir de Él, me lleno, y esa llenura hace que en mi vida se desarrolle una unción, un aroma de Dios. Que esa unción y esa presencia y ese poder es el que hace que las cosas a mi entorno cambien. Una cosa es tener al Espíritu Santo adentro y otra es tenerlo sobre. Te lo voy a explicar rápido. No quiero que te vayas sin esta enseñanza. Ahora, si tienes afán y te quieres hacer las arepas, bien pueda, Dios te bendiga, nos vemos el domingo. Pero si tú tienes hambre y sed de Dios y quieres aprender del Espíritu Santo, no te vayas todavía. Regálame unos minutos más. Dice este texto que leímos, la función del Espíritu Santo, escúchame ahí por favor, la función, cuando tú naces de nuevo, la función del Espíritu Santo es guiarte a toda verdad.
El Espíritu Santo te ayuda a santificarte, te enseña todas las cosas que Jesús dijo. Pero cuando te relacionas con Él, cuando pasas tiempo y lo conoces, le permites que te transforme, Él te unge. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Es estar lleno de Dios, es oler a Dios, es estar impregnado cada célula de tu vida, de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu de Dios. Tener palabra rebosante, tener su espíritu dentro, lleno del Señor, amar al Señor, relacionarte con Dios. Yo te aseguro que si yo me la paso muy pegado a mi esposa, al final del día voy a oler a su perfume, porque mi esposa siempre huele muy rico y se echa mucho perfume. Y al final del día yo puedo terminar oliendo mucho a mi esposa. Pues lo mismo ocurre con Dios. Si yo paso tiempo con Él, yo me voy a parecer a Él, pero también voy a oler a Dios. También voy a tener un aroma, voy a tener una fragancia. Mi espíritu, mi alma, todo mi ser va a estar alineado con Dios. Y la gente cuando me vea me va a decir, te pareces a Jason, pero hay algo en ti que es diferente. Te pareces a Cristo. Mientras más tiempo pases con Dios, más te pareces a Dios, más hueles a Dios, más hablas como Dios, más piensas como Dios, más actúas como Dios. Y mientras más Él esté en ti, la llenura y el poder se manifestará en tu vida. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús el día del bautismo. Leamos lo que dice Lucas 3:21. Dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado, y mientras Él oraba, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre Él. Escríbame en el chat, descendió sobre Jesús. Descendió sobre Él. No dice más nada. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi Hijo muy amado, y me das gran gozo. Ese día, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Pero Lucas 4:13 nos dice otra cosa. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Terminó la tentación, recuerda los 40 días en el desierto. Versículo 14. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Y la fama de Jesús se extendía rápidamente por toda la región. Aquí hay una diferencia. En el primer pasaje, el Espíritu Santo vino sobre Jesús. En el segundo pasaje, el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús a tal punto que se comenzó a extender la fama de Él en la región. Eso hace la presencia de Dios. Eso hace la unción. Trabaja por ti. Hace que todo a tu alrededor sea más sencillo. Entonces hay una etapa de que todos tenemos al Espíritu Santo, pero no todos caminan en el poder del Espíritu Santo. Miremos un poco más a profundidad esto para ir cerrando. Juan capítulo 14, versículo 15. Dice la palabra, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ya lo leímos, pero esta versión en la Reina Valera dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Escuche esto, y subrayalo en su Biblia. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. El versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Subraya eso en su Biblia. Manifestación de Dios. Manifestación de Dios. Entonces la Biblia dice, estará con vosotros para siempre, morará con vosotros, estará sobre vosotros y se manifestará en tu vida. Entonces mira,
El Espíritu Santo mora en ti, pero dice también que estará sobre ti. Entonces, el Espíritu Santo obra de dos formas: desde adentro, en ti, te ayuda a santificarte, te ayuda a buscar la verdad, te cambia, te transforma, te ayuda a dar fruto del Espíritu, te confronta, te guía, te ayuda, te consuela desde adentro. Pero cuando Él está sobre ti, te da el poder para hacer la obra de tu Padre o de Dios. Está en mí, pero está sobre mí. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. La unción sobre es para. La unción en es para tu crecimiento. El Espíritu Santo está en mí para mi crecimiento. La obra en mí, pero está sobre mí para. Está sobre mí para. Ahora, si tú primero no tienes una relación con el Espíritu Santo, en ti, santificación, búsqueda de Dios. Cuando tú vas a Dios, Él te va a transformar. Lo que yo siempre he llamado la oración que transforma, la oración contempladora de Dios. Pasar tiempo con Dios, Él te va a mostrar tus errores, Él te va a corregir, Él te va a enseñar, Él te va a instruir. Si estás triste, te va a consolar, te va a dar nueva fuerza, pero eso pasa en la intimidad. Y luego que Dios te comienza a llenar dentro, te llena tanto adentro, te transforma tanto adentro, que eso que está adentro, un día salta como ríos de vida, que salte para vida eterna. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Si tienes sed, ven y bebe. Y eso que bebes, un día te va a rebosar tanto, te va a transformar tanto, que salte como ríos de vida para otras personas. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Fue llena del Espíritu Santo, estuvo ahí con Jesús, recibió la revelación de quién era Él, y esos ríos fue y le predicó a toda su ciudad. Entonces, es importante la unción en nosotros, pero es importante la unción sobre nosotros. Esa unción sobre nosotros es para. ¿Sí me estoy explicando, verdad? ¿Está conmigo? Entonces, la Biblia dice aquí, los que aman y guardan mis mandamientos. Escriba conmigo, amar y guardar. Vamos, escríbamelo en el chat, amar y guardar. Jesucristo dijo, el que me ama, guarda. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, amar tiene que ver con poner a Dios en primero. Amar tiene que ver con lo que dijo Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no voy a ninguna parte. Amar tiene que ver con lo que dijo María. Yo quiero estar a los pies de Jesús, no voy a perder esa oportunidad. Pero cuando tú estás dispuesto a amar a Dios por encima de todas las cosas, ese amor te va a llevar a guardar. No hay amor sin obediencia, o no hay obediencia sin amor. Si tú pones a Dios en primer lugar y comienzas a relacionarte en la intimidad con el Espíritu Santo, lo primero que Él hará es llevarte a obedecer a tu Padre. Llevarte a creer en su palabra y a obedecer sus mandamientos. Cuando tú comienzas a obedecer sus mandamientos, por amor, no por religión, por amor, no por requisito, por amor, no para recibir algo a cambio, cuando tú simplemente lo obedeces porque lo has aprendido a amar en el secreto, el Señor da una tremenda promesa acá. Dice, no solamente te voy a ungir en ti, sino que te voy a ungir sobre ti y vendré y me voy a manifestar en tu vida. Yo no sé si tú quieres solamente que el Espíritu Santo esté en ti, o tú también deseas esta noche la manifestación de Dios en todo lo que tú haces. La manifestación de Dios en tu casa, la manifestación de Dios en tu cuerpo trayendo sanidad, la manifestación de Dios en tus finanzas, la manifestación de Dios en tu vida emocional, la manifestación de Dios en tu empresa, la manifestación de Dios en tu matrimonio. Pues yo no sé tú, pero yo quiero la manifestación de Dios. Pero primero debo entender que lo más importante es amarle y guardar. Amarle y guardar.
amarle y guardar. Creo que tú y yo en este tiempo debemos trabajar en conocer al Espíritu Santo, en tomar la actitud de María y tomar la actitud de Moisés y decirle, Señor, yo tengo hambre y sed de tu presencia. Y esa hambre y sed por su presencia, tú buscas a Dios y Él te va a encontrar. Tú lo buscas y Él te va a llenar. Y mientras más lo conozcas, más vas a entender su amor y más vas a querer ser obediente. Cuando tú comienzas a tener una vida correcta delante de Dios, Él va a manifestar su poder en ti. Hay algo que es sumamente importante acá. ¿Por qué dice la palabra guarda mis mandamientos? Porque tú y yo debemos vivir para agradar al Espíritu Santo que está en nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo se entristece por nuestras acciones. Dice Efesios, no entristezcan al Espíritu Santo. Y nos da una lista con sus mentiras, con su ira, el que roba no robe más. Es decir, que yo puedo vivir una vida entristeciendo al Espíritu que me capacita para prosperar. Mis acciones, mi desobediencia por falta de amor hacen que apague al Espíritu que es la fuente de mi vida. Imagínese usted no tener la fuente para poder vivir una vida abundante, o tenerla pero no poder oírla y no poder relacionarme con ella porque estoy viviendo una vida de pecado. Necesitamos nosotros entender que la conducta también es importante. Y termino con esto, dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mire esto que es tremendamente poderoso. No te vayas, porque eso está muy bueno. Ten hambre y sed de Dios. Conoce al Espíritu Santo. Mira, dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos nosotros queremos el poder de Dios. Y Dios prometió la manifestación de su poder y de su presencia. Es una promesa. Él dijo, les daré al Espíritu Santo y Él se va a manifestar en ustedes cuando ustedes aprendan a amarme y a obedecerme por amor. Me voy a manifestar en sus vidas. Pero antes de tú y yo querer la omnipotencia de Dios, debemos aprender a respetar la omnipresencia de Dios. Habitar bajo el abrigo del Altísimo es entender que yo estoy cobijado bajo Dios y que de esa cobertura no me puedo salir. El salmista dijo, si voy arriba del cielo, debajo de la tierra, no me puedo escapar de tu presencia. Dios está en todas partes. Si yo quiero ver la omnipotencia de Dios en mi vida, debo primero aprender a respetar la omnipresencia de Dios. Y así funciona la unción. Cuando yo aprendo a respetar la omnipresencia de Dios, yo sé que Dios está en mi carro, yo sé que Dios está en mi casa, yo sé que Dios está en mi habitación, Dios está en el baño, Dios está en el trabajo. Todo lo que tú hablas en tu carro, en tu casa, todo lo que tú haces, tal vez el pastor no te ve, los líderes de la iglesia no te ven, pero Dios sí. ¿Cómo podremos nosotros ver la omnipotencia de Dios si no estamos dispuestos a respetar la omnipresencia de Dios? Tiene que ver un asunto de conducta, sí. Ahora, la conducta cambia cuando yo dejo que el Espíritu Santo me transforme adentro. Yo quiero ver la omnipotencia de Dios, pero tengo que respetar la cobertura de sus alas. Tal vez tú hablas cosas en tu casa que nadie lo sabe, pero ahí está el Espíritu Santo escuchando la conversación. Tal vez firmas cheques falsos y haces doble contabilidad. En tu casa gritas y mientes, ves pornografía, tienes inmoralidad. Y tú crees que eso no pasa nada, porque estás en el tiempo de la gracia. Pero lo único que eso determina es que hay otras cosas por encima de Dios. Y si tú no aprendes esta noche que para poder ver la omnipotencia de Dios, primero hay que aprender a respetar su omnipresencia, tu vida cristiana será estéril. Así que yo quiero esta noche que oremos por esta primera parte de esta fabulosa serie Conociendo al Espíritu Santo.
Porque si hay algo que tú y yo debemos aprender en este tiempo es volver a nuestro corazón a lo importante. Volvamos nuestro corazón a lo importante, iglesia. Yo vine a decirte hoy de parte de Dios, el Espíritu Santo sigue con nosotros. Él está contigo ahora mismo. Yo oro esta noche para que su unción caiga sobre ti. Ahí cuando escuches esta música que está sonando ahí, que la unción del Espíritu esta noche caiga sobre tu corazón ahora mismo. Que tú puedas reconocer que Dios está ahí contigo, que no estás solo, nunca estarás solo. Él te prometió que no te dejaría huérfano. Y que pares de tantas cosas que estás haciendo. Si tú haces todas esas cosas, pero no haces lo más importante, la vida se vuelve un caos. Preocupación, aflicción, rabia, impotencia, frustración. Pero si tú tomas la parte de María y te sientas y escuchas, si tú haces lo que dijo Moisés, Señor, yo no quiero hacer nunca nada más. No quiero que me des esa tierra, no quiero ir a ninguna parte. Yo quiero tu presencia. Yo te quiero a ti. Llegar un momento a decirle al Señor, Señor, no quiero todo ese dinero si tú no estás conmigo. Yo no quiero esa empresa si tú no estás. Yo no quiero ese viaje, no quiero la iglesia. ¿Cómo buscar esa presencia? ¿Qué hizo David para buscar esa presencia? ¿Cómo gritó Bartimeo por un toque de Dios? Con su desesperación, corazón apasionado. No podía verlo, pero él sabía que estaba ahí.